Sí, ya que estamos en el mes de mayo, en el mes de las madres, vamos a hacer una temática especial el día de hoy y es muy importante que nosotros tengamos una cosmovisión bíblica acerca de lo que es la maternidad, porque hoy por hoy uno escucha que la cultura o la sociedad en general no valora la maternidad como algo valioso delante del Señor. La maternidad hoy por hoy no se tiene en alta estima. Y uno puede ver eso hasta en las películas, hasta en los medios de comunicación, las redes sociales, porque casi siempre nos venden la imagen de que la mujer exitosa es una mujer ejecutiva, es una mujer que está trabajando todo el tiempo, que está muy ocupada y que realmente no dedica mucho tiempo a la crianza de sus hijos. Pero vamos a ver precisamente que aunque el mundo relaciona que una mujer que tiene hijos y que se dedica a su hogar es una mujer fracasada, a la luz de la palabra de Dios vamos a ver que no es así. Realmente la Biblia anima a las mujeres a que cumplan su rol en la crianza de los hijos y a través de ese rol las mujeres glorifican al Señor. Entonces vamos a estar mirando un poco acerca de eso. Yo estuve buscando algunas estadísticas y me encontré con que el 38% de las mujeres colombianas que están en edad fértil, o sea, entre 20 y 35 años, el 38% de ellas manifiesta que no quieren ser madres nunca. Imagínense eso. El 38% de las mujeres dice nunca. Y dentro del 62% restante, que son las personas que están abiertas a esa posibilidad, ellas dicen, bueno, sí queremos ser madres, pero después de cumplir con ciertos propósitos primero. Y uno puede mirar la lista y se da cuenta que en primer lugar está el desarrollo profesional. El 70% de las mujeres que están abiertas a la posibilidad de tener hijos dicen que su prioridad es el desarrollo profesional. Segundo lugar, dicen viajar por el mundo. Tercer lugar, terminar una carrera. Cuarto lugar, realizar estudios de posgrado. Y luego en quinto lugar aparece tener hijos. O sea, si ellas cumplen con las 4 primeras cosas, entonces sí van a considerar la posibilidad de tener hijos. Hermanos, es triste que veamos la maternidad como un estorbo en el cumplimiento de nuestros sueños. Sí, tristemente esa es la imagen que nos ha vendido la sociedad y que ha hecho que muchas madres realmente se sientan mal al momento de ejercer ese llamado al que Dios las ha llamado, sí, como dice el nombre. Entonces, vamos a estar mirando que a la luz de la palabra de Dios, la maternidad es algo que glorifica al Señor, es algo que está desde el diseño original del Señor. Cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, vemos que el Señor le dijo a Adán y Eva, fructificad y llenad la tierra. Entonces es muy importante que no desprestigiemos o menospreciemos el valor de la maternidad. Pero antes de comenzar vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor en este estudio, que sea Él hablando a nuestros corazones y ayudándonos a poder honrar lo que Él honra en su palabra. Padre, queremos pedir de tu gracia, Señor, en esta mañana. Queremos que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Padre, que podamos ver en tu palabra, Señor, el diseño que tú has hecho, Señor, para la mujer. Padre, te pedimos que seas tú, Señor, trayéndonos convicción y guiándonos, Señor, a no tener una cosmovisión basada en la sociedad, en la cultura, sino más bien, Señor, poder abrir tu palabra y permitir que sea ella
la que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, la que pueda guiarnos, Señor, a ti, Padre Santo. Padre, oramos, Señor, por tu gracia en este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, entonces, como primer punto vamos a estar viendo que las madres son un regalo de Dios. Las madres son un regalo de Dios que debemos honrar. Y eso es algo muy importante. Todos nosotros, a pesar de que cada uno es una persona diferente, todos tenemos en común que venimos de una madre, ¿cierto? O sea, el Señor utilizó un día a nuestras mamás. Ellas estuvieron pasando por alrededor de unos 9 meses bastante complicados para que hoy por hoy nosotros podamos estar acá. Y yo creo que eso es algo por lo cual nosotros debemos estar agradecidos. Cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, de lo que es el aborto, realmente uno debe sentirse privilegiado. Yo estuve mirando algunas cifras y se estima que ocurren alrededor de 73 millones de abortos por año. Eso es más que la población de Colombia. Imagínense eso. Nosotros somos privilegiados en el hecho de que nuestras mamás hayan decidido darnos la vida, o sea, permitir que el embarazo llegara hasta su final y que nosotros pudiésemos estar hoy acá. Entonces debemos realmente estar agradecidos con el Señor por nuestras madres, porque ellas hicieron un gran esfuerzo para que nosotros hoy estemos acá. Vamos a mirar Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, ahí habla un poco acerca de lo que es la maternidad. Aunque el contexto como tal de ese pasaje es la venida del Espíritu Santo, vemos que el Señor Jesús relaciona eso con el hecho de que la mujer siente gozo una vez que da luz. Miren lo que dice Juan capítulo 16, versículo 21. Dice, la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Aunque es doloroso para una mamá tener a un hijo, al final ella siente gozo. O sea, la maternidad realmente trae gozo a la vida de las mujeres, muy contrario a lo que este mundo nos quiere enseñar. Nos quieren decir que no, que las mujeres realmente están frustrando sus planes cuando ellas deciden no tener hijos. Pero vemos a la luz de la palabra que la maternidad es algo que trae gozo a la vida de la madre. Vamos a mirar Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, miren lo que dice. Proverbios 23, 25 dice, alégrense tu padre y tu madre, y dice, y gócese la que te dio a luz. Y gócese la que te dio a luz. Debe ser un gozo para una madre saber que el Señor ha formado una criatura en su vientre, porque es el Señor el que nos forma. Y vamos a ver ahorita un poquito más acerca de eso. Pero hermanos, aquí podemos ver claramente que la maternidad no es una carga. La maternidad es un gozo. Es algo que hace que las mamás se sientan alegres por la bondad del Señor. Vamos a mirar Salmos capítulo 127. Salmos capítulo 127, versículos del 3 al 5. Salmo 127, versículos del 3 al 5 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vemos que hay una bienaventuranza, hay un gozo en la persona que puede
tener hijos, que puede llenar su aljaba de ellos. Entonces la maternidad no es algo negativo, realmente a la luz de la palabra vemos que es algo que trae gozo a la vida de la familia. Es algo que realmente permite que cada uno pueda regocijarse en el Señor. Y de verdad que es un gozo para una madre saber que Dios está usando su cuerpo como un medio para dar vida. Eso es algo que trae gozo a la vida de las mujeres. Miremos Salmos 139. Salmos 139 en el versículo 13. Miren lo que dice ahí el rey David. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. David está reconociendo que fue el Señor el que lo formó y que él utilizó el vientre de su madre. Entonces, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, la maternidad es algo bueno. Realmente todos nosotros estamos acá como producto de la maternidad, como producto de que el Señor utilizó a nuestras madres para traernos a este mundo. Entonces es un gozo para la mujer cuando el Señor puede utilizar su vientre para eso. Y también es un gozo para el hijo porque el hijo vino a la vida como consecuencia de su madre. Entonces la maternidad es algo que agrada al Señor. Vamos a mirar Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1 en el versículo 5. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Aquí vemos al Señor obrando incluso antes de formar a Jeremías en el vientre. El Señor tiene un propósito con la maternidad. Y eso no quiere decir que las mujeres que de pronto no pueden tener hijos, entonces no pueden agradar a Dios de ninguna manera. Pero realmente cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, vemos que la idea de ser madre es algo positivo. Es algo que glorifica al Señor. Ahora, si nosotros pensamos un poco acerca de lo que es Jeremías, el Señor utilizó a la mamá de Jeremías para que nosotros hoy por hoy tengamos un libro de la Biblia. Imagínense eso. Cada autor de los 66 libros que tenemos tuvo una madre. El Señor utilizó a una madre para traer a esa persona al mundo y para que luego Él pudiera escribir la palabra de Dios y nosotros pudiésemos ser edificados por ella. ¡Qué privilegio! Cuando pensamos en eso, realmente tenemos que reconocer que la maternidad es una bendición. Es una bendición que el Señor le regala a muchas mujeres con el propósito precisamente de que le glorifiquen a Él. Y vamos a ver la que es tal vez la bendición más grande que podemos obtener como consecuencia de la maternidad. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos del 28 en adelante. Lucas capítulo 1, verso 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu nombre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre, ¿qué dice? Jesús. Hermanos, el Salvador vino por medio de una madre. ¡Qué privilegio! Bendita tú entre las mujeres y hemos sido bendecidos, no solamente María, fuimos bendecidos todos por la vida de Jesús.
porque Jesús vino a vivir la vida que ninguno de nosotros ha podido vivir y vino a colocarse en nuestro lugar, a recibir ese castigo. Entonces todos nosotros hemos sido bendecidos de una u otra manera por la maternidad. Tenemos que estar agradecidos con el Señor por eso. Y la Biblia nos manda, hermanos, a que nosotros honremos a nuestras madres, a que nosotros las tengamos en alta estima. Vamos a mirar Efesios capítulo 6, versículos del 2 al 3. Dice ahí, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Imagínense, un mandamiento con promesa. Todavía nosotros somos beneficiados cuando honramos a nuestras madres. Hermanos, yo creo que eso debe motivarnos a amar a nuestras mamás, realmente a honrarle con nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes tienen a su mamá con vida, pero de verdad yo les animo, los que tienen a su madre con vida, hablen con ellas, no sean lejanos, traten de siempre honrarlas en todo. Ustedes pueden preguntarle, mamá, ¿en qué te puedo colaborar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser un mejor hijo, mamá? ¿Qué puedo hacer para honrarte más? ¿Cómo te sentirías más amada? Qué bueno que nosotros como creyentes a la luz de este mandamiento podamos hacer eso. Podamos acercarnos a nuestras madres y preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a tu mamá si necesita algo? Mamá, ¿necesitas algo en que te pueda ayudar? No necesariamente tiene que ser algo económico, pero ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? De eso se trata, honrar a nuestras mamás. De verdad, hermanos, debemos preguntarnos, ¿cómo vamos con ese mandato? No solamente es algo que debemos hacer una vez al año o un mes en particular del año, sino que en todo tiempo. Miren que el mandamiento de Efesios 6 no tiene cláusulas. Ahí no dice, honra a tu padre y a tu madre en el mes de mayo. No dice eso. Hay que honrarlas en todo tiempo. Además, es un mandamiento con promesa. Hermanos, de verdad que muchas veces nosotros no somos conscientes de lo rápido que se pasa el tiempo. Yo no quiero ser catastrófico ni traer pensamientos negativos a su mente, pero las madres no son eternas. Las madres un día van a partir. Y de verdad que nosotros como hijos debemos buscar la manera de honrarles en vida. Que el Señor nos permita poder reflejar eso. Poder ser personas que aman a sus madres. Personas que puedan mostrarles el Evangelio a través de su vida. Eso es muy importante. A veces uno escucha y es bastante triste, incluso dentro del grupo de personas cristianas, personas que de pronto dicen, no, pues es que yo no me hablo con mi mamá, o yo no tengo comunión casi con ella. Porque la Biblia dice, hasta usamos excusas espirituales, es que el hombre dejará a padre y madre. Y es cierto, debe haber una separación cuando hay un matrimonio, pero eso no implica que nos olvidamos de nuestras madres. Ahí no dice, honra a tu padre y a tu madre hasta que te cases, ya de ahí no tienes que seguir el mandamiento, no dice eso. Debemos honrar a nuestros padres sin condiciones. Vamos a ver un ejemplo en la palabra que es bastante impactante. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, para ver cómo la persona que tenía tal vez el cargo más alto en toda su época, cómo él honró también a su mamá. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Aquí habla el ejemplo de Salomón. Dice Primera de Reyes 2:19, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Miren lo que él hizo. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono
e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Qué bueno eso. Qué bueno ver el ejemplo de Salomón buscando honrar a su madre, buscando que su madre esté cómoda. Es triste que a veces uno ve que los hijos cuando tienen de pronto un cargo alto o una posición económica de pronto más elevada, más cómoda, a veces tienden a dejar a un lado a sus madres. Pero no debería ser así. Si el mismo rey Salomón, que era el cargo más alto que podía tener una persona en Israel, él mismo está honrando a su madre, ¿cuánto más no deberíamos nosotros hacerlo? Honrarlas. De verdad, debemos pedirle al Señor que nos ayude a tener eso siempre en nuestro corazón. Otra cosa que uno escucha a veces en el contexto cristiano es que hay gente que dice, bueno, yo no honro a mi mamá porque es que ella no es cristiana. Entonces, como ella no es cristiana, no, es que yo no puedo tener comunión casi con ella porque es que ella no conoce al Señor. Pero una vez más, el mandamiento de Efesios 6 no dice honra a tu padre y a tu madre siempre y cuando sean cristianas. No dice eso. Es un mandamiento sin condiciones. Entonces no podemos decir, bueno, entonces yo no me acerco a mi mamá o yo no tengo una relación estrecha con ella porque ella no es creyente. Eso no es una justificación. Antes nosotros, si tenemos madres que no son creyentes, deberíamos procurar acercarnos más, predicarles el Evangelio, contarles las buenas nuevas de salvación. Ese es el mejor regalo que le podemos hacer, que ellas puedan conocer al Señor a través de nuestras vidas, que puedan ser salvas. Qué privilegio eso. Vamos a mirar Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, en el versículo 22. Miren lo que dice ahí. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y miren lo que dice. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hermanos, es triste muchas veces ir a un ancianato y ver cómo hay muchas madres que han sido abandonadas por sus hijos, porque tal vez se convirtieron en una carga para ellos, para el cumplimiento de sus sueños tal vez, y han decidido simplemente dejarla a un lado. Pero aquí vemos que la palabra nos dice no la menosprecies. Debemos honrar a nuestras madres hasta el último día de sus vidas. Ser esos instrumentos para que el Señor pueda cuidar de ellas, para que el Señor pueda guardarlas. De verdad que eso es muy importante y que debemos hacerlo en todo tiempo. Lo segundo que vamos a ver acá, hermanos, es que las madres son instrumentos útiles en las manos de Dios. Ya vimos que las madres son un regalo de Dios y que debemos honrarlas, pero también es muy importante que entendamos que las madres son instrumentos útiles en las manos de Dios. El Señor usa la maternidad. A veces las madres son tentadas a pensar, es que lo que yo hago, eso no tiene mucha trascendencia, ¿sí? Porque en este mundo constantemente se les está diciendo que la maternidad realmente no es algo tan importante, eso es algo como que no tiene mucho valor. Pero hermanos, realmente en la palabra de Dios nosotros podemos ver ejemplos de cómo el Señor usa a las madres para avanzar también en su reino, para que el Evangelio corra. Quiero contarles una historia que estuve mirando. Un pastor del siglo XVIII en Estados Unidos. Él estuvo en una conferencia en la que participaron 120 pastores. Imagínense eso, siglo XVIII, 120 pastores reunidos en Estados Unidos, y a ellos les hicieron una pregunta en la conferencia. La pregunta era, ¿qué es lo que más ha influenciado sus vidas como creyentes? ¿Qué es lo que más ha influenciado sus vidas como creyentes? 100 de esos pastores respondieron que
la fe de su madre es lo que más ha impactado sus vidas. La fe de sus madres. Ese es el impacto que puede tener una mamá. Una mamá realmente puede impactar el corazón de su hijo. Para la gran mayoría de personas, la persona que está más cerca a nosotros es la madre, sobre todo cuando estamos en la niñez o en la adolescencia, porque generalmente el papá está trabajando o está fuera de la casa y ese hijo o esa hija pasa más tiempo con su mamá. Por lo tanto, la influencia que puede tener una madre cristiana es enorme. Es enorme. Y vamos a ver en la palabra de Dios cómo se ve eso. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1. Es curioso ahí cómo el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo precisamente la fe de su madre y de su abuela. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Miren lo que dice ahí. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nótese que dice la fe no fingida. Cuando una mamá está viviendo su fe, cuando está haciendo de testimonio, realmente ella puede ser un instrumento útil para guiar a sus hijos en el temor del Señor. En esa misma carta, en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 14, miren lo que dice. Ahí dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe, por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, Timoteo conocía las escrituras desde la niñez. Nosotros vemos en el libro de Hechos que el padre de Timoteo era griego. Por lo tanto, él no podía haberle enseñado las escrituras. Esa enseñanza vino directamente de su madre y de su abuela, porque en ellas había una fe no fingida, una fe real, una fe genuina. Y eso había impactado el corazón de Timoteo. Y gracias a esas madres por esa labor que hicieron, tenemos hoy en la Biblia 2 cartas escritas a este hombre. Hemos sido bendecidos a través de esas mujeres. Imagínense. Entonces, hermanos, la maternidad es algo que trae gloria al Señor. Cuando una mamá decide, voy a criar a mis hijos en el temor al Señor, voy a enseñarles desde niño las escrituras, hermanos, eso puede ser de gran testimonio. No solamente para el niño como tal, sino para las personas que le rodean y que pueden ser edificadas por medio de la palabra. Eso es lo que vemos también en Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, miren lo que dice ahí. Proverbios 22, 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué gran pasaje. Eso no quiere decir que obligatoriamente todos los niños que son instruidos van a permanecer hasta la vejez, pero sí nos da un principio alentador para que las mamás instruyan a sus niños. Nosotros no sabemos si el próximo Timoteo va a estar ahí en nuestros hogares y que una mamá los pueda guiar en el temor al Señor. Vamos a ver otro ejemplo de una madre que también impactó mucho la vida de su hijo. Vamos a Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31, versículos del 1 en adelante. Dice ahí, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó, ¿quién? Su madre. Su madre le enseñó estas cosas al rey Lemuel. Miren lo que dice en el 2. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes.
No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Esta mamá le está advirtiendo a Lemuel, está dando una enseñanza. Y esa enseñanza fue atesorada en el corazón de él, de tal manera que la plasmó acá en las escrituras. O sea, imagínense por un momento eso. Esa madre, yo creo que tal vez nunca se le pasó por la mente que lo que le estaba enseñando a su hijo Lemuel iba a trascender por más de 3000 años. Imagínense el impacto de una madre criando y enseñando a su hijo. Hermanos, nosotros no sabemos si de pronto el Señor puede usar a los hijos de esta iglesia para que ellos también escriban las enseñanzas de sus madres y que eso sea de bendición para otras personas, incluso para muchas generaciones. El Señor puede utilizar a las mujeres para eso, para que esos hijos crezcan en el temor al Señor. Alguien dijo una vez que el primer campo misionero de una madre son sus hijos. El campo misionero de una madre son sus hijos. Criarlos en el temor al Señor. A veces las madres se pueden sentir un poco frustradas porque, claro, criar a un hijo lleva tiempo. Y a veces es difícil y ocupa demasiado la atención de las madres. Pero cuando las mujeres hacen eso en el poder del Señor, dependiendo en Él, de verdad que el Señor va a traer recompensa por eso. El Señor dice la palabra que ve nuestro trabajo. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice ahí: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y miren lo que dice después: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, ese trabajo silencioso que hacen las mamás, que a veces no es tan vistoso, que a veces no nos damos cuenta de todo lo que están haciendo detrás, el Señor sí lo ve. El Señor sabe de ese trabajo y el Señor va a recompensar. Por lo tanto, las madres deben buscar al Señor, deben criar a sus hijos recordando que el Señor está viendo su labor, que su trabajo no es en vano. Hermanos, las madres a veces pueden sentirse un poco frustradas de pronto cuando ven que sus hijos no están caminando fielmente con el Señor. Muchas veces eso puede generar impotencia, puede generar frustración. Pero vamos a ver en el siguiente punto que algo que necesitan todas las madres, precisamente para poder cumplir con ese rol, es que las madres necesitan estar arraigadas en Cristo. Las madres necesitan estar arraigadas en Cristo. La única forma en la que van a poder influir en la vida de sus hijos, ser esas madres de testimonio, esas madres que puedan guiarlos en el temor del Señor, es a través de Cristo Jesús. Muchas madres a veces llevan una carga. Yo lo puedo decir porque conozco muchas madres y sé que muchas de ellas sienten una carga, sobre todo cuando ven que la conducta de sus hijos no es la mejor. Porque muchas veces sienten culpabilidad y dicen, no, es que él es así porque yo hice algo mal o porque no he sido lo suficientemente buena madre. Pero yo quiero decirles a las hermanas que se sienten de esa manera que su identidad no está en el comportamiento de sus hijos. Su identidad no está en el comportamiento de sus hijos. A veces hay madres que se frustran e incluso se deprimen por esa situación, porque ven que sus hijos no caminan en el temor al Señor. Pero esas madres
precisamente necesitan recordar que su identidad está ligada es a Cristo Jesús. Una madre que ha conocido al Señor, que tiene una relación con Él, debe poner la mirada en Cristo. Debe poner la mirada en Él y recordar que su aceptación no viene por el comportamiento de sus hijos. Su aceptación viene por lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice ahí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Eso es lo que necesita recordar cada madre. Cada madre necesita poner la mirada en Cristo Jesús, no en su desempeño. Porque humanamente tendemos siempre a fallar, a hacer lo que no conviene. Pero cuando esas madres ponen su mirada en Jesús, cuando reconocen a Cristo en sus vidas y no se aferran al desempeño o a la conducta de sus hijos, sino que se aferran a Cristo Jesús, eso lo cambia todo. Hay una autora que se llama Gloria Furman. Ella escribe acerca de la maternidad. Hay varios libros que ella ha escrito sobre este tema. Y ella dijo la siguiente frase: recibir humildemente la gracia de Dios e invitar a nuestros hijos a compartir nuestra gratitud gozosa por lo que Jesús ha hecho en la cruz es nuestra alegre misión en este mundo caído. Si podemos resumir de qué se trata la maternidad, se trata de dar de lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Dar de esa gracia. La recibimos con humildad, reconociendo que no es por nuestras obras, que no es por nuestro desempeño. Estamos dispuestos a transmitir de esa gracia a otras personas. Dice 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Este también es un texto precioso y que puede alentar mucho a las madres cuando se sienten frustradas de pronto por sus hijos. 2 de Corintios capítulo 12, en el versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para muchas madres, yo sé que puede ser como un aguijón en la carne, o lo sienten así. Pero el Señor le dijo a Pablo, cuando él oró, le dijo, bástate mi gracia. Y las madres necesitan descansar en el Señor. Necesitan buscarle a Él de todo corazón. Eso es muy importante. El Señor Jesús también habló de eso en Mateo capítulo 11. Vamos ahí. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice ahí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanas que están criando a sus hijos o que ya tienen a sus hijos en una edad más avanzada, ustedes deben venir a Cristo. Ustedes deben afianzarse en Él, deben arraigarse en su obra, en lo que Él hizo en la cruz. Esa es la única manera en la que ustedes van a poder vivir una maternidad gozosa.
una maternidad en la que ustedes no se sientan aplastadas de pronto por su desempeño, sino que puedan recordar que Cristo Jesús fue aplastado en la cruz para que ustedes ahora tengan ese descanso. Dice la palabra en Juan capítulo 15, en el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanas, madres de esta iglesia o madres que nos escuchan por internet, ustedes necesitan venir a Cristo, necesitan permanecer en Él. Ese es el mejor regalo que pueden tener. El mejor regalo para una madre es reconocer la obra de Cristo en la cruz para que de esa manera pueda experimentar el gozo que viene de Él. Dice la palabra en Salmos que en su presencia hay plenitud de gozo, que hay delicias a su diestra para siempre. Ese gozo está accesible para usted hoy. Si usted de pronto es una creyente y se ha sentido frustrada en cuanto a su relación con sus hijos, yo le animo a que mire a Cristo. Mire a Cristo, contémplele a Él, permita que sea el Evangelio moldeando su corazón y gobernándole en todo. Y si usted es una persona de pronto que está aquí hoy y que de pronto no ha rendido su vida al Señor, que no tiene una relación con Él, usted necesita venir a aquel que diseñó la maternidad. Porque la maternidad es idea de Dios. Él fue el que la diseñó. Y así como diseñó la maternidad, Él también diseñó un plan de salvación. Un plan para que usted pueda venir a Él. Que usted pueda reconocer que ha pecado delante de Él y que su pecado merece un castigo. Pero que ese castigo lo recibió Cristo en la cruz. Y que ahora, por medio de la fe en Él, usted puede tener vida nueva. Usted puede empezar a vivir una maternidad conforme a los principios de la palabra de Dios. Usted puede experimentar ese gozo del que hemos estado hablando. Ese gozo que siente una madre al saber que el Señor la ha utilizado como un instrumento para traer vida a este mundo. Entonces, hermanos, debemos honrar a nuestras madres en todo tiempo. Debemos recordar que son un regalo de Dios. Son un regalo por medio del cual todos estamos hoy acá. También debemos recordar que las madres son instrumentos en las manos de Dios. El Señor utiliza a las madres en los hogares. Y como último punto, debemos recordar que las madres, su principal necesidad es estar arraigadas y cimentadas en Cristo Jesús. Entonces vamos a